Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a su programa Mirad que nadie os engañe. Los saluda su servidor Héctor Rodríguez. Me acompaña mi esposa Georgina. Y espero que este día sea de grande bendición para usted, hermano. Traemos un tema muy importante, así es que quédese con nosotros. Dios les bendiga. Un saludo para toda la gente que nos escucha en general. Dios les bendiga nuevamente, los que acaban de llegar a internet. Y bueno, pues en esta tarde, hermanos, traemos un tema muy importante. Ustedes, congregación, ustedes, hermanos que nos escuchan en internet, este tema, hermanos, Dios me lo ha ido poniendo en mi corazón. Este tema yo le he puesto por título Adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta cita bíblica de adoradores en espíritu y en verdad. Bueno, yendo a la palabra adoración, ¿verdad? ¿Qué es la adoración? Adoración es rendir culto a Dios, en este caso. Hay quienes adoran al diablo, hay quienes adoran a la Virgen María, hay quienes adoran a tantos ídolos, ¿verdad? Pero la adoración del cristiano es la adoración a Dios. Amén. Así es que en esta tarde, hermano, le voy a invitar a que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 20 al 24. Y dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de Juan, capítulo 4, del 20 al 24. Este evangelio, hermano, esta parábola, no es una parábola, perdón, esta cita viene de un contexto en el que Jesús está hablando con una mujer samaritana. Y para poder agarrar el hilo de este mensaje, ¿verdad? Quiero que sepa que esta mujer samaritana era una mujer que vivía obviamente en Samaria, y los de Samaria no se hablaban con los judíos, no se hablaban, había diferencias en la religión, había diferencias en muchas costumbres. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran personas que eran mestizos, eran mezclados entre israelíes y personas que venían de otras ciudades que tenían idolatría. Entonces hubo una mezcolanza entre los hijos de Israel y personas que venían de otros pueblos que traían ídolos. Entonces hubo una mezcla, y en esa ciudad se establecieron y ahí se mezclaron y se les llamó samaritanos. Amén. Entonces esta mujer con la que Jesús habla es una mujer samaritana. Amén. Recordemos, y como preámbulo a esto, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿No es así? Amén. Entonces fíjense nada más, el Señor Jesucristo está hablando con esta samaritana, y para hacerles algo en resumen de lo que está hablando, Jesús le pide de beber, ¿verdad?, a la samaritana. La samaritana está sacando agua de una noria, de un pozo, ¿sí? Entonces empieza la plática y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber si soy samaritana? O sea, ella entendía que no había relación entre los judíos y los samaritanos. Sin embargo, Jesús le decía: si conocieres el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, ¿verdad? Así continúan platicando, y Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es lo que Jesús le está diciendo a esta mujer, ¿verdad? En resumen, y le da varias cosas, ¿verdad? Le dice varias cosas de su vida, y la mujer le dice: tú eres un profeta, yo creo que tú eres un profeta. ¿Amén?
Bueno, cuando termina esta plática que tiene la samaritana con Jesús, antes de terminar la plática, la samaritana le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Empezaron el tema de la adoración. Jesús le dijo a la samaritana, vamos a ver el versículo 20, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Empezaron a hablar de la adoración. La samaritana le decía a Jesús: nuestros padres adoraron aquí en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén. Jesús le dice: mujer, va a llegar la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Hemos visto, hermano, cómo allá en el Medio Oriente, donde se encuentra ahora Jerusalén y Palestina y todo eso, muchos todavía esperan al Mesías. Muchos no reconocen a Jesucristo como el Mesías. Entonces, vemos aquí, hermano, que le dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vamos a ver qué es lo que significa todo eso, hermano. ¿Y cuál es el propósito de este tema? Llevar a la gente a una convicción y a una práctica, mis amados hermanos, de la verdadera adoración a Dios. No todo lo que se dice adoración es adoración, hermano. Amén. Es muy importante reconocer que en lo que la gente llama iglesia, esas cuatro paredes, no lo que la Biblia llama iglesia, porque lo que la Biblia llama iglesia, que es el cuerpo de Cristo, amado hermano, es usted y soy yo. Somos los que hemos creído y los que seguimos al Señor Jesucristo. Pero lo que la mayoría de la gente llama iglesia, a esas cuatro paredes, es importante reconocer lo que dice Primera a los Corintios, capítulo 14, y lo voy a leer así. Primera de Corintios 14, 20. Dice así la palabra: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hermanos, hemos visto como mucha gente se desanima en las iglesias, en los que la gente llama iglesias, las cuatro paredes, porque alguien le da un mal testimonio, porque otro le da una mala impresión. Entonces dice: no, si esos son los hermanos, ¿por qué no? Entonces mejor, ¿para qué voy? La gente no se da cuenta de esta palabra que dice ser maduros en el modo de pensar. El Señor Jesucristo habló de lobos y habló de ovejas. Si usted mira un corral de ovejas, hermano, ¿usted cree que el lobo va a ir al monte a buscar las ovejas o va a venir al corral? Va a venir al corral, porque ahí es donde están las ovejas. Si hay un lugar de reunión en donde las ovejas de Cristo se reúnen, el lobo que anda afuera puede entrar a ese lugar vestido ¿de qué? De oveja. Va a venir vestido de oveja, y no es para que ustedes se admiren, es para que no pongamos nuestra mirada en la gente. Y Jesucristo mismo hablando dijo: por sus frutos los vas a conocer. Gloria a Dios. Por sus frutos los vas a conocer. Significa que dentro de ese cuadro, dentro de ese edificio o ese lugar que le llaman iglesia, va a haber gente de todo tipo. No nos podemos
dejar guiar nada más porque, pues es de la iglesia, tiene que ser bueno. No es así, hermano. En la iglesia se mete de todo. Amén. Y esto es una advertencia que Jesucristo nos hace. Y dice el apóstol Pablo, no seáis niños en el modo de pensar, sino maduros en el modo de pensar. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Entonces, ¿está claro hasta ahí? Ahora, ¿qué es adorador? Y ahorita vamos a ver por qué estamos hablando de esto, mi amado hermano. ¿Qué es adorador? Es alguien que rinde culto. Las personas dicen, vamos al culto. Va a haber culto. ¿Para qué es el culto? Para rendir la adoración a Dios. ¿Para qué es la alabanza? ¿Para qué es el aplaudir? ¿Para qué son los testimonios? Para rendir adoración ¿a quién? A Dios. Pero también la adoración incluye un estilo de vida. ¿Para qué cambia el cristiano? ¿Por qué es diferente el cristiano? Bueno, es diferente porque tiene que haber una adoración a Dios. Es un culto, el culto racional. Dice la Biblia que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. O sea que si somos adoradores, hermano, vamos a hacerlo en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no es así? Amén. Bueno, vamos a seguir adelante, hermano. Recuerde que el propósito es llevar al oyente a la convicción de lo que es adoración y a la práctica de la verdadera adoración a Dios. Amén. Ahora, hoy en día, mi amado hermano, hay muchos que se hacen llamar adoradores. Los cristianos, los que creemos en Jesús, debemos de ser adoradores en espíritu y en verdad. Pero hay muchos, hermano, en el mundo que se hacen llamar adoradores. Hay otros que se hacen llamar salmistas. Hay otros que se hacen llamar artistas. La cosa es, ¿adoran en espíritu y en verdad? ¿O adoran, entre comillas, para satisfacer su carne, para ganar dinero, para tantas cosas, hermano? ¿Cuál es la motivación? Amén. Hay muchos que se dicen adoradores, salmistas, y que después, hermano, solamente es para agarrar fama. Pero vamos a ver qué dice la palabra en Santiago 4:4, hermano. Santiago 4:4. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis, dice la palabra, que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué nos está diciendo aquí, hermano? Nos está diciendo que hay un modelo. Amén. Que hay un modelo a seguir, que es Cristo. Si yo voy a un lugar al que le llaman iglesia de 4 paredes y veo una persona que está cantando, que está adorando, con una falda cortita, toda mal vestida, desabotonada, entonces pensaré yo, según la Biblia, que es un adorador en espíritu y en verdad. No, hermano. Yo tengo que tener este discernimiento. Amén. Porque eso es lo que ahora se da en muchas partes. No solamente en las iglesias, sino en conciertos cristianos, en tantas cosas, ¿verdad? Donde se juntan, pero las motivaciones de aquellas personas que lo hacen son diversas. Algunos son porque pues ya le vieron el modo de ganar dinero. Algunos son porque se siente bonito que te digan que cantas bien bonito. Pero son adoradores en espíritu y en verdad. ¿Quieren exaltar a Dios? ¿Cuáles son las motivaciones, hermano, que los llevan a adorar? ¿Cuáles son las motivaciones que los llevan a cantar, a alabar? A ver, vamos a desglosar esto, hermano. En el Antiguo Testamento
Había veces, hermano, que en las alabanzas, en la guerra incluso, iban con pandero y danza, iban alabando. De hecho, los de la tribu de Leví, los levitas, eran los encargados de la alabanza. Eran los encargados de la alabanza. O sea, la alabanza no debería de faltar. Era parte del culto, era parte de la adoración a Dios. Amén. Allá en 2 de Samuel, hermano, 6, del 14 al 23, dice así la palabra, y habla del rey David. 2 de Samuel 6, del 14 al 23, dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de ¿quién? De Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Aquí dice, mi amado hermano, que esa mujer que David había tomado por mujer, le menospreció porque lo vio alabar y danzar. O sea, lo vio adorar al Señor. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia, hermano, se han avergonzado de levantar sus manos porque alguien los puede ver? ¿Cuántos de nosotros en la iglesia, de los que nos decimos adoradores, de los que nos decimos alabadores, cuántos nos hemos avergonzado porque alguien nos va a ver? El rey David no se avergonzó. Déjame decirte que el rey David le adoraba en espíritu y en verdad. No le adoraba para que lo vieran, es más, no le importó lo que esta mujer dijo. Lo adoraba porque él sabía quién era Dios. Él conocía en su corazón quién era Dios. Por eso le adoraba, por eso le rendía culto. Gloria a Dios. Amén. Se fija, hermano, la diferencia. A él no le importó que se rieran, a él no le importó que se burlaran, a él no le importó que lo menospreciaran. A los que seguimos a Cristo no nos debe de importar el que dirán. Nosotros debemos de seguir adorando, no solamente aplaudiendo y levantando nuestras manos y en oración, sino también con nuestra propia vida, viviendo según el Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a seguir adelante, hermano, porque esto se está poniendo bueno. Hoy en día, hermanos, hay posturas diferentes sobre la alabanza. Algunos dicen que ya no se usen los instrumentos. Algunos dicen que se adore nomás con las palmas, que se cante. Algunos dicen que sí se usen los instrumentos. Bueno, eso en realidad, hermano, no tiene ninguna relevancia. En el Antiguo Testamento se usaban los instrumentos. Amén. Ahora en el Nuevo Testamento no he mirado que si se usaban los instrumentos o no. Ahora en la iglesia usamos los instrumentos, pero la idea, hermano, es que el instrumento es un simple aparato. Lo que tiene que salir para adorar es de tu vida, de tu corazón, de tus entrañas. Amén. Esta mujer le dijo, esta samaritana, el Señor le dijo, ni en este monte ni en Jerusalén. Ni en este monte ni en Jerusalén. Fíjense nada más. ¿Por qué? Porque no le conocen a Dios. Les digo que ahora ya en el Medio Oriente son pocos los que conocen a Jesucristo como el Mesías Salvador. A ver, mire, allá en Mateo 11:27, hermano. Mateo 11:27 dice la palabra: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si no conocen al Hijo, si no conocen a Jesucristo como el Mesías, ¿cómo van a adorar algo que no conocen? Por eso el Señor estaba diciendo, y va a llegar la hora en que ni en ese monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. Dice la Biblia que Jesucristo nos da a conocer al Padre. ¿Cómo vamos a adorar algo que no conocemos? Allá en el versículo 22, el Señor le dice a la samaritana: ustedes adoráis lo que no sabéis.
¿Por qué le dice así? Porque adoraban la idolatría. Lo hecho de manos de hombres es lo que adoraban. Adoráis lo que no sabéis. Hoy en día, hermano, hay muchos que se dicen cristianos que van tras los artistas, que van tras los predicadores, como si ellos fueran los que los hubieran salvado, como si ellos fueran los que merecieran el culto. Hay tantos hermanos que corren porque va a venir tal predicador, o porque va a venir tal cantante, tal artista cristiano, así les llaman. Y muchas veces dejan su congregación, muchas veces dejan los hermanos con los que se juntan para ir allá, porque pues allá va toda la gente. Y hasta pagan y hasta cobran. Esos adoradores ahora cobran. Yo quiero que me diga usted, hermano, ¿en qué cita bíblica dice el Señor que a los que adoran hay que irles a pagar? ¿En qué cita bíblica dice? Dígame usted, ¿en qué cita dice a los adoradores tienes que pagarles? Eso no es adorar en espíritu ni en verdad. Amén. Ahora vamos a ver lo que significa en espíritu y en verdad, hermano. Primera de Corintios 2:14. Dice así la palabra, hermano. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se fija que todo lo del espíritu se tiene que discernir espiritualmente. O sea que si la persona, según Gálatas 5:6, cuando dice anda en el espíritu, si la persona no anda en el espíritu, hermano, ¿cómo va a adorar en el espíritu? ¿Cómo puedes adorar en el espíritu si no andas en el espíritu? Andas en la carne. ¿Cómo se anda en la carne? Cuando buscas tu propio beneficio, cuando buscas que te paguen, cuando buscas que te alaben, cuando buscas la gloria. Pero déjame te recuerdo algo: la gloria solamente le pertenece a Jesús. La gloria le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. A Él es el que hay que rendirle toda la gloria, toda la honra. Amén. Y hermano, no caigamos tampoco en el lazo del diablo y pensar que hay muchos cantantes que han caído en apostasía, pero han cantado muy bonito, y muchas veces decimos ya no lo voy a oír porque ya anda en apostasía o porque ya cayó en pecado. Déjame decirte, hermano, que el rey David cayó en pecado y sin embargo fue el que escribió los salmos, y ya por eso ya no vamos a leer los salmos, porque David cayó en pecado. Debemos de comprender, hermano, que los dones son del Espíritu. Así es que si tú, mi amado hermano, o yo, o quien sea, Dios nos da un don, Dios nos da el don de escribir un canto, de cantarlo, una hermosa voz, o un hermoso talento para tocar un instrumento. Déjame decirte que eso no es para alabarte a ti. Eso Dios te lo ha dado para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un aplauso al Señor. Eso es para alabar al Rey de Reyes, al único que merece la gloria y la honra, la alabanza y la adoración en espíritu y en verdad. A ver, pero ¿qué es alabar? ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Primeramente, hermano, en espíritu. Adorar en espíritu quiere decir que tienes que andar en el espíritu. No puedes adorar en espíritu si andas en la carne. No puedes adorar en espíritu si andas haciendo cosas en contra de la palabra. ¿Cómo vas a discernir si las cosas del espíritu se disciernen espiritualmente? Dice la palabra, hermano, andar en el espíritu en Gálatas 5:6, y no satisfagáis las obras de la carne. Si no discernimos, es que no andamos en el espíritu, y mucho menos adoramos. Amén. Si no discernimos esto, hermano, ¿cómo vamos a adorar si no lo entendemos espiritualmente? Amén. La adoración es para nuestro Rey, el único que merece la alabanza, la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ningún otro, nadie merece en este mundo la adoración, nadie merece en este mundo que se le alabe. Solamente Cristo.
Y no creas quien quiera que seas, y no creamos nosotros tampoco que aquel don bonito que Dios nos ha dado para cantar, para componer, para tocar un instrumento, son para nosotros, porque los dones son del Espíritu, y Dios nos los ha dado como un regalo, pero para el servicio, para alabar el nombre de Dios. Quiero que sepa, hermano, que solamente en espíritu y en verdad. Ahora, ¿por qué en verdad, hermano? Mateo 15, del 7 al 9. El Señor conoce los corazones de todos, hermano. Mateo 15, dice así la palabra, del 7 al 9. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En vano me honran. De labios. Hay muchos ahorita en la iglesia, hermano, en lo que se llama iglesia, que la gente llama iglesia, las cuatro paredes, que solamente alaban porque está buena la música. Déjame decirte, hermano, que eso no es adorar en verdad. O alaban o adoran porque cantan bien bonito. Déjame decirte que eso no es adorar en verdad. Amén. Gloria a Dios. Adorar en verdad, hermano, significa hacerlo con todo tu corazón, realmente, sin hipocresías. No como decía Mateo aquí, como dice el Señor: mi pueblo de labios me honra. Hay muchos, hermanos, que se mueven por las emociones en las iglesias y están cantando y danzando y aplaudiendo y tantas cosas emocionales que hacen y salen para seguir en la carne. Déjame decirte que no hubo fruto. No puede haber una adoración en verdad. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tienes que estar en el espíritu para cantar, para adorar, para todo eso, hermano. Para vivir la vida cristiana hay que andar en el espíritu, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, no todo lo que está en la iglesia, en lo que la gente llama iglesia, cuatro paredes, es de Dios. Tenemos que discernirlo. Pero tenemos que discernir cuál es el objetivo de Dios: buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, por cuanto estamos viviendo en el espíritu para Él. En verdad, porque Dios conoce los pensamientos. Dice Hebreos 4:12: Dios conoce los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Dios los conoce. No hay nadie que podemos engañar, hermano. Amén. Todas esas personas, hermano, que cobran grandes cantidades por adorar, por ir a adorar, por ir a alabar, por ir a cantar. Déjame decirte que, amén, mis amados hermanos, Mateo 10:8 dice así la palabra: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad. Dad de gracia. Amén. Todos los talentos que hemos recibido son para darlos de gracia, hermano, sabiendo que de Dios recibiríamos la recompensa, hermano. Entonces, en conclusión, hermano, tenemos que estar en el espíritu para adorar y cantar en el espíritu. No se puede andar en la carne y cantar en el espíritu. No se puede, es imposible. Tenemos que andar en el espíritu para poder adorar al Padre en espíritu. Y para adorarlo en verdad, hermano, Dios va a conocer las intenciones de tu corazón. Pero para adorarlo en verdad, hermano, debemos de dejar de adorar simplemente de labios. Debemos adorar, hermano, en verdad. Porque Él es Dios, porque Él merece la honra, porque Él merece la gloria, porque Él merece la alabanza. Dejemos, hermano, de estar pensando, hermano, en que nos vean, en que cantamos muy bonito, porque dice la palabra, hermano, cuando Dios les decía a los fariseos: ustedes ya tienen su recompensa, porque lo hacen para que los miren, lo hacen para que los admiren. El Señor les decía a los fariseos: ustedes se visten de tal forma y hacen oraciones largas para que la gente los vea. Y les decía el Señor: ustedes ya tienen su recompensa. Déjame decirte, mi amado hermano, que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que se dice cristiano es cristiano. Tú tienes que decir:
discernir, la palabra de nuestro Dios. Dice la Biblia, ya no seáis niños, sino seáis maduros en el modo de pensar. Maduros en el modo de pensar. Si no trae fruto, hermano, entonces ¿cómo va a ser de Dios? Aunque hay que aclarar esto, hermano. Si tiene don para cantar, el don sí es de Dios. El canto sí lo podemos cantar. No podemos juzgar a la persona, porque todo proviene de Dios. Dice la palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto. O sea que no importa si de cualquier cantante que Dios le haya dado, que sea cristocéntrico el canto, usted cántelo, alabe a Dios con todo su corazón, porque para eso Dios lo dio. Pero mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado en poner nuestra mirada en gente, en darle la gloria a gente en lugar de dársela al Señor. Y mucho cuidado en querer la gloria a nosotros que cantamos, nosotros que tocamos, nosotros que alabamos. Porque el único que merece la gloria es el Señor. Ese es adorarle en verdad. Cuando en verdad nos rendimos a Él, cuando en verdad rendimos nuestra vida a Él. ¿Cómo podemos hoy en día, hermano, aplicar esta palabra? En lugar de chismes, hermano, en lugar de comer prójimo. Dice Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 dice ahí la palabra, hermano. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Fruto de labios que confiesen su nombre. Dice la palabra, hablar entre vosotros con cantos, con himnos, salmos, himnos y cánticos espirituales, allá en Efesios 5:19. Que toda nuestra palabra sea Dios, que toda nuestra palabra esté centrada en Él, hermano. Esa es una adoración completa. Porque si no es una adoración falsa, le adoramos nomás cuando estamos aquí, pero allá no le adoramos. Allá tenemos amistad con el mundo. Allá queremos satisfacer la carne, lo que mi carne me pide. Adoración en espíritu y en verdad es aquel que adora de todo su corazón, de toda su alma, de toda su mente. Adora a nuestro Cristo, a nuestro Señor, y lo hace en verdad, y lo hace en espíritu, porque anda en el espíritu. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Acuérdate, mi amado hermano, no sembréis para la carne. Hágalo todo, dice la palabra, todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo como para el Señor, hacedlo para Dios, porque de Él vas a recibir la recompensa, mi amado hermano. De Él vas a recibir la recompensa. Dios está esperando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tú puedes ser uno de ellos. Ustedes, congregación, ustedes pueden ser uno de ellos. Cuando ustedes vivan, cuando nosotros, incluido yo, vivamos nuestra vida para honrar el nombre de Dios. En todo momento, adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. A ustedes, congregación, a usted que me está escuchando por el internet, recuerde, tenemos una cita en el internet. Estamos en Vuelve a las Sendas Antiguas y mirad que nadie os engañe. Puede buscar el programa Mirad que nadie os engañe. Sintonícenos y denos un like, denos un comentario para honrar el nombre del Señor. Denos un comentario y recuerde, mi amado hermano, mirad que nadie os engañe. Dios le bendiga. Amén.